Vamos hasta Rivera, porque hasta hace muy poquito, más allá de lo que podíamos entender como buenas noticias, y hasta sorprendentes buenas noticias, porque veíamos el territorio brasileño que linda con el nuestro, con problemas, con personas contagiadas, con el COVID que avanzaba. Veíamos, en Rivera nada. Bueno, hay un primer caso confirmado, lo comentábamos el otro día. Vamos a ver qué supone esto. Vamos a tener un Zoom con la intendenta de Rivera y luego con el secretario de FEMI, que es la Federación Médica del Interior. Repasemos el tape. Rivera había registrado hasta ahora un positivo en un paciente que viajó contagiado desde Montevideo. El caso que se confirma ahora es el primer contagio comunitario. Llevaba 7 días con los síntomas. No se había vacunado con la vacuna antigripal, no tenía ningún antecedente de un viaje al exterior, ni contacto con pacientes positivos para COVID-19. Había comenzado una semana antes con decaimiento, falta de apetito, dolor en los músculos y en las articulaciones, tos seca, fiebre de 38, sin ningún elemento de síntomas digestivos. Este paciente realiza la consulta telefónica y es derivado al hospital para realizar el hisopado y la radiografía de tórax. El paciente está internado en el hospital de Rivera sin fiebre ni asistencia respiratoria. Se le suministra antibióticos para la neumonía y medicamentos para los síntomas. Si bien se mantiene en reserva la identidad, se supo que vive en un barrio de Rivera, pero que el contagio pudo darse en Livramento, donde hay más de 20 casos confirmados. Es una persona que por su actividad profesional se encuentra circulando de un lado hacia el otro de la frontera. Estamos preocupados porque la frontera seca es de difícil control, es una frontera porosa, una frontera donde hay poco control, sobre todo en la zona de Rivera Livramento, porque es una calle la que lo divide. Hay que pensar estrategias específicas. Nosotros habíamos estado en Artigas, Cuaraí, Bella Unión y Salto ayer, y en Rivera se dio el primer paso, que fue de un señor que trabaja en una metalúrgica, pero que viajaba a Santana do Livramento. El caso es un caso que ya no es un caso sospechoso, sino un caso confirmado, que se estudió a todo el personal de salud que estuvo en contacto estrecho y fueron todos negativos, y se pasó al estudio de los grupos que están próximos al paciente, de manera que esperamos que rápidamente quede aislado el caso y que no se propague. Pero evidentemente que sí que es un riesgo en la frontera porosa con Brasil y estamos muy atentos a esa situación. Y estamos en contacto vía Zoom en este momento con Alma Galup, que es la intendente de Rivera. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Nuevamente es un placer estar con ustedes y con todos los integrantes del panel. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es cierto que el escenario era otro en aquel momento, pero yo de verdad pregunto si los riverenses están más preocupados por lo que pasa en Brasil o ahora por haber un caso confirmado en Rivera cambiaron las preocupaciones, digamos, o el estado anímico. Bueno, yo creo que sí que vamos a estar todos más atentos nuevamente porque quizás había hecho más flexible la presencia en la calle, como que la gente comenzó a andar un poco más en ómnibus, pero que probablemente en algunos momentos se va a comenzar a sentir una retracción, comenzamos una nueva campaña para que la gente vuelva a cuidarse, vuelva a estar alerta. Pero hay algo que evidentemente nosotros mantenemos. Somos una misma ciudad, no con una calle que nos separa, sino que nos une, porque esta es una frontera sin fronteras. Es un concepto diferente a lo que la frontera implica, que es separación. Nosotros vivimos unidos. Vivimos en un intercambio permanente y yo digo que la gente, por ejemplo, este señor parece que iba a comprar materiales según lo que era su actividad, su actividad profesional, volvía y trabajaba en su casa. Entonces, eso es una cosa que es un modus vivendi, es a diario, y evidentemente no nos explicábamos por qué no había ocurrido un caso. Entonces, acá en Rivera. Y realmente nos seguimos preguntando cómo esto no pasó antes, porque sabíamos que el virus
estaba entonces en el medio entre Rivera y Livramento. Mm. Bueno, ocurrió. Y bueno, quizás sea algo como para alertarnos. Livramento ha tenido, porque la comunicación es generalmente a posteriori, cuando el caso ya pasó, 24 casos, los cuales todos están ya sanos. Ya Recuperados. esa etapa pasó. Exacto, están curados. En acá se han hecho 163 hisopados, hay 145 que dieron negativos y hay 16 que están siendo estudiados. Uno dio positivo y el otro fue un caso importado que ya prácticamente quedó al margen digamos, de todos estos cuidados que hemos tenido acá en el medio. Y bueno, creo que hay que volver, no a empezar, sino que a volver a insistir, volver Perdón, me perdí en lo que explicó, discúlpeme, intendenta. ¿A qué caso importado se refiere? Le dije importado porque el primer caso que tuvimos fue de Montevideo, un señor que vino enfermo. Es verdad, sí, Se sí, quedó sí, un sí. poco rezagado en el Sí. tiempo porque es un caso muy particular. Está bien. Y este es un caso comunitario. La Claro. diferencia radica allí. Pero hay una cosa muy importante. La prefecta de Santa Ana tiene facultades para elaborar decretos y que ellos se cumplan. Nosotros hacemos exhortaciones. Entonces, es diferente la forma de comunicarnos y también de presionar de alguna manera. Pero este caso a usted la lleva a pensar que tal vez le gustaría tener esa misma facultad, dejar de exhortar y ordenar. No, por ahora yo creo que no. Y yo creo que eso debe ser más que nada una facultad del gobierno nacional, no nuestra. Nosotros seguimos siempre, digamos, tratando de llamar al llamado a la responsabilidad de la población. Y quizás insistir más. A veces hay núcleos en los cuales tenemos que disuadir, por ejemplo, los fines de semana, la gente sale, se trata de nuclearse como seres sociales que somos, y eso es lo que estamos tratando siempre de disuadir. Pero la frontera tiene los fines de semana gente que trata de llegar desde el interior de Brasil hasta a las zonas de comerciales, de zonas de los free shop, que algunos abren particularmente los fines de semana, y esos núcleos también hay que disuadirlos. Y les voy a comentar algo porque es interesante. A ver. La prefecta de Santa Ana prohibió la entrada de excursiones procedentes de otros lugares del interior de Brasil. Pero que nos enteramos hace 3 días que entraban, recalaban en ciudades muy próximas a Santana del Livramento y llegaban en Uber. Entonces, quiere decir que sí, bueno, la verdad que es muy ingeniosa siempre la gente, es muy creativa. Bueno, sí, a veces ahora, no para bien, no siempre para bien, porque... Bueno, no siempre, Victoria, no es siempre para bien. Pero hablo entonces de esa picardía que existe a veces en el ser humano. Y bueno, ahora también la prefecta está tratando entonces de que eso no entre, ¿verdad? Bueno, son cosas que ocurren y que forman parte de la vida de frontera. Y bueno, y lógicamente... Pregunta, esa gente intendenta, Perdón. pregunta, disculpe que la interrumpa, pero No. por un lado da mucha tranquilidad advertir el buen relacionamiento que tiene usted con la prefecta de Santana do Livramento, evidentemente. Tranquilidad saber que allí se manejan con ese criterio, más allá de las picardías que van surgiendo inesperadas, ¿no?, por parte del ser humano. Mi pregunta es si... Más allá de esa calle, que claro, nosotros desde acá lo visualizamos como calle, usted insiste en que son una misma ciudad, está claro, pero más allá de ese punto concreto, Rivera tiene otros puntos de frontera seca, digamos, ¿no? 8 kilómetros. Bueno, por eso. ¿Y ahí cómo se maneja el asunto? Bueno, Victoria, lo que tratamos es de tratar de profundizar más las medidas, pero si se tomaran otras medidas diferentes, que yo no las puedo decir porque no está en mí, no puedo evidentemente decir qué es lo que hay que hacer, pero yo creo que eso ya tendría que partir del Ministerio de Relaciones Exteriores y evidentemente con Itamaraty a otra, digamos, negociar a niveles más altos, pienso yo.
no tenemos que ser nosotros. La Bien. vida nuestra continúa. Pero Lo lo que está tenemos planteando es que le desearía que hubiera medidas un poquito más estrictas para esos kilómetros. No, la verdad que yo lo que desearía es que encontrar un punto medio en las cuales, desde el punto de vista de controles médicos, de controles científicos, el relacionamiento, quizás pudiéramos llegar a acordar algo que nosotros no vemos, porque lo que nosotros estamos haciendo, lo que está en nuestras manos, y es lo que desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública y el director de salud estamos acordando con la Dirección de Salud de Libramento. Eso es lo que está en nuestras manos. Bien. La política es disuadir, es evidentemente que la gente esté colectivamente concientizada. Bien. Y creo que de esa manera estamos tratando de avanzar y posiblemente de contener. Y bueno, estamos trabajando, digamos, en dos lugares, pero tratando de unir entonces esas diferencias que de alguna manera, por ser soberanías distintas, a veces actuamos de una manera u otra, pero siempre tratando de llegar a un mismo fin. Bien, ¿Verdad? correctísimo. Y bueno, entonces eso es lo que estamos actuando. Es como decía Zucar, ¿no? Somos la unidad en la diversidad. Exacto. Intendenta, muchísimas gracias, como siempre, muy amable de su parte. Gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Muchas gracias. Bien. ¿Qué opinan por aquí o qué reflexiones les queda después de escuchar a la intendenta? No la escucháis, muy agradable, ¿no? Y da una sensación de gran optimismo y de paz. Ojalá no cambie el escenario en el departamento. La honestidad de la intendente en su discurso, ¿no? Sí. Ya me había llamado la atención la otra vez cuando tú la habías entrevistado y ella hoy mismo lo dice. No entendemos cómo no había ocurrido antes. Y es lo que uno se pregunta también. Porque conociendo la realidad de cualquier frontera seca de nuestro país, es evidente que esto iba a ocurrir. También dijo 24 casos recuperados que fueron georreferenciados y tratados y visualizados, tal vez con una prontitud en Brasil, en Santana del Livramento, que evitó que se filtrara para acá. Tal vez es justamente el trabajo en equipo que están logrando allí. Lo que pasa es que el tema que vos tenés es que del otro lado tenés a ese continente que es Brasil, que hoy es el segundo foco más grande en todas las Américas, el primero es Estados Unidos, de coronavirus. ¿Escucharon lo que pasa en Amazonia? Sí. Una cama de CTI. Sí, es impresionante. Es impresionante. No, y parecería ser aparte que la realidad de Santana del Livramento es diferente a la del resto del Brasil, ¿no? Digo, por ese trabajo en conjunto que hay entre Rivera y Santana del Livramento en cuanto a las medidas de prevención. Bueno, no es el único. Son varios los prefectos y gobernadores que contradicen a Bolsonaro. Pero que esa diferencia que hay con el resto del país, de esa ciudad, también estoy convencido, y aparte los resultados así lo manifestado, que es lo que ha dado que esta situación en Rivera se mantenga todavía con un solo caso por el momento. Pero creo que pasa lo mismo en Artigas, pasa lo mismo en otros lugares donde la coordinación local es algo distinto que lo que visualizamos en las noticias cuando escuchamos hablar de Bolsonaro diciendo que Brasil va a ser una nueva Venezuela si no se reactiva la economía y que los 8.500... No, por eso, gracias por los prefeitos y prefeitas. Creo que cuando las personas trabajan en el territorio seguramente son más cercanas entre sí que cercanos al presidente de tu propio país, porque conoces la realidad, más allá de las cuestiones políticas, conoces la realidad y estás preocupado realmente por lo que sucede con tu población. Y eso creo que hay que destacarlo, y eso no se logra con una reunión entre Talvi en Brasilia con las autoridades, se logra con los que están en el territorio, bueno, trabajando en los hechos, y creo que en todos los casos hemos visto que no hay mayores discrepancias y que por el contrario lo que hay es coordinación entre las partes, dentro de lo que la normativa permite y dentro de lo que no alterar la vida de la zona de frontera también permite, porque hay gente que vive de un lado y trabaja del otro, y eso no se puede remediar. Ella de alguna forma te lo dijo cuando dijo, no nos separa la calle, nos une. Exacto. Es como que fuera una ciudad que por más que tengan, obviamente, presidentes diferentes, están acostumbrados, tienen una larga historia de trabajar en conjunto. Pero ¿y si mañana hubiera un brote? ¿Esa calle va a tener que seguir uniendo o va a tener que dividir? Bueno, eventualmente quizás tendré que dividir, pero hasta ahora lo vienen manejando bien. Sea porque han concientizado a la población, sea porque toman las medidas, porque la gente que está enferma la nuclear, sea por la razón que sea,
lo vienen manejando bien. Entonces, bueno, es algo que está bueno para aprender incluso. Si vos vivís de este lado y trabajás del otro... Sí, sería como el muro de Berlín, claro, ¿no? Es como es imposible de visualizar. Imposible. Sacándole todas las connotaciones políticas, pero digamos, sería como dividir a la ciudad de la noche a la mañana. Pero a ver, muchos ciudadanos brasileños y viceversa tienen documentos de ambas nacionalidades. O sea, digo, son ciudades que están integradas completamente y dentro de esa integración está el tema sanitario también, ¿no? Que es lógico, por otra parte. Y que les genera preocupación a los dos lados. Por supuesto. Estamos teniendo también una mirada muy unilateral, ¿no? Porque estamos mirando de aquel lado. Pero ¿qué pasa? De hecho, ya ocurrió con esa persona que fue hasta Rivera, que luego fue de vuelta a Montevideo. Hubiese podido pasar la frontera y hubiese podido contagiar a gente del lado brasilero. Al revés. Porque de acá no hay un cierre de fronteras internas en nuestro país. No, nada más, si visualizamos Brasil, que es tan grande, es mucho más fácil que desde Montevideo lleguen a Rivera casos que nos lleguen del norte. Está clarísimo. Pero así es como se ha venido dando hasta el momento. Pero entiendo lo que planteás. Bueno, nos queda también averiguar un poquito más de qué pasa con la infraestructura sanitaria de Rivera. No quería preguntárselo directamente a la intendenta porque tengo entendido que vamos a comunicarnos con el FEMI en cualquier momento, porque ese es otro tema también, ¿no? La realidad no es pareja en cuanto a recursos sanitarios en el país, lo sabemos de memoria, más allá de todos los esfuerzos del Sistema Nacional Integrado de Salud implementado y visualizando incluso sus carencias. Una cosa es asumir que hay dificultades y otra cosa es que te venga la pandemia y que no haya, que no haya receta, ¿no? O sea, no la hay en el mundo, en países mucho más desarrollados, pero una cosa es que pase como en la Amazonia, una cama de CTI para millones, ¿no? Claro, vos decís, ¿a quién se le hubiera ocurrido que iba...? Pero tampoco podés visualizar un sistema, no podés jactarte de tener un sistema de salud si tenés un CTI. En un estado. Bueno, en nuestro país, como estamos en la zona fronteriza, esas son las cosas que me gustaría estar hablando en breve. ¿Hasta qué punto les parece a ustedes que lo que pase en Brasil, políticamente, institucionalmente hablando, puede llegar a modificar o tener sus consecuencias concretas en nuestro país sanitariamente? En lo macro yo me quedo con lo que planteaba Vero, ¿no? Lo de Itamaraty, que también decía la intendenta. Hay un dicho en la Cancillería uruguaya que dice que es más fácil ganarle a Brasil en Maracaná que en Itamaraty, que es muy difícil negociar con Brasil por una cuestión de tamaño, porque es muy poderosa la institucionalidad que tiene como política de Estado de su Cancillería. Pero bueno, no sé hasta qué punto puede llegar a influir eso hoy en el estado de las cosas. Me parece que es más la situación interna que pueda tener Bolsonaro y cómo la resuelva a lo que ocurra con nuestro país. Bien. ¿Vero? Yo creo que genera repercusiones todo lo que sucede en Brasil, en Uruguay, ¿no? La situación económica de Brasil puede repercutir en Uruguay, sin duda. Es uno de nuestros principales compradores en un montón de cosas. Pienso en los lácteos, por ejemplo. No solamente lo político y esa discrepancia que aquí a veces se da, bueno, Bolsonaro sí, Bolsonaro no, de un lado y del otro, sino todo lo que sucede en Brasil nos impacta. La situación sanitaria es lo inmediato, pero la situación económica que está viviendo Brasil y que va a vivir Brasil también nos va a impactar de alguna manera, y creo que, bueno, no podemos ser tan ingenuos, seguimos siendo un pequeño país que estamos rodeados de dos grandes. También lo que sucede en Argentina, bueno, en Argentina la situación sanitaria parece ser un poquito más, más controlada, pero sin duda todo lo que sucede en Brasil nos va a impactar. Bien, nos está acompañando ahora sí por Zoom el secretario de FEMI y la Federación Médica del Interior, el doctor Osvaldo Bianchi. ¿Cómo le va? Hola, Victoria. Buenas tardes, ¿todo bien? Muy buenas tardes, sí, lo escucho perfecto, lo escucho perfecto. Muy buenas tardes. Estaba escuchando atentamente. Bueno, ¿quiere opinar sobre lo que estaba escuchando antes de que le haga preguntas? No. No, te escucho, no hay problema. Bien, nos queríamos reservar para poder conversar con usted concretamente temas generales en lo que tiene que ver con los recursos sanitarios que tiene el interior en este momento. Concretamente en Rivera, por ejemplo, ¿no? Si este caso confirmado genera alguna, alerta particular, si se cree que va a estar todo bajo control, cuáles son los recursos. Se ha escuchado hablar hasta el cansancio de lo clave que significa la capacidad de camas de CTI con el personal necesario para atenderlas, los respiradores. ¿Cómo está el hospital de Rivera en ese sentido? Antes que nada, muchas gracias por de vuelta esta posibilidad de comunicación con ustedes. Puntualmente en Rivera,
hay 8 camas, para tener una idea más o menos de la dimensión de lo que estamos hablando. Yo tenía pensado dar un poco el tema de contexto, si quieren hablamos cortito el contexto en el que estamos. La frontera con Brasil son 1.068 kilómetros de longitud, en el cual tenemos 5 departamentos: Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha y 33, con 370.000 habitantes más o menos de un lado uruguayo y 468 habitantes del otro lado. Pero esta frontera, lo que es importante recalcar, que no es, por eso la preocupación de las autoridades gubernamentales y de todos los actores sociales a nivel de la salud, es que no es una mera demarcación político-territorial, es una frontera viva, es una frontera muy integrada, hay movimientos de personas, ya sea a nivel laboral, comercial, turístico, etc. Hay la historia misma del Uruguay y Brasil se fue forjando en la frontera. Y es por eso la preocupación, porque son ciudades en las cuales los habitantes, muchos de ellos son binacionales, el famoso portuñol, digamos, que existe, ¿no? Y el cruzar de un lado a otro de la frontera se hace con asiduidad y casi con total naturalidad. ¿En qué nos ponen esto? En que realmente, en ese sentido, por un lado, todo bien. Tenemos 6 ciudades binacionales importantes, que son Rivera con Santana do Livramento, que es la ciudad espejo que vamos a hablar en un momento, Aceguá y Aceguá del otro lado, Chuy y Chuy del otro lado. Esas 3 ciudades son frontera seca, o sea, la gente cruza la calle y ya está en un lado u otro. Y otras 3, que son Artigas, Cuaraí, Río Branco, Yaguarón y Bella Unión con Barra de Cuaraí, que en esas hay una delimitación por un río. En el tema laboral, puntualmente, solo en el área de la salud, por ejemplo, nos decía nuestro paritario de Artigas, entre el 70 y 80% de los médicos que están trabajando del otro lado de la frontera son médicos uruguayos que cruzan a trabajar. Para hacer una idea del tema, el nexo que tiene de un lado y otro de la frontera de colaboración. Ahora, si pasamos al otro lado del tema de políticas sanitarias y demás, es bastante dispar. Dispar en el sentido de que, por un lado, tenemos Uruguay con una población más pequeña, 3.500.000 casi habitantes, con Brasil con más de 200 millones de habitantes, en el cual Uruguay se ha mantenido con 684 casos positivos, digo, se ha mantenido no ha tenido un aumento exponencial de casos. En el cambio, del otro lado, Brasil, sí tenemos un panorama muy grave. Claro. Es el 6º país del mundo que tiene más muertes, tiene cerca de 9.146 muertos hasta ahora, doctor, y con 600 muertos por día, ¿no? Claro, doctor, justamente, si me permite, es justamente pensando en ese contexto que usted mismo relata, ¿no? La circunstancia de la convivencia, ¿no? De las ciudades vivas, no separadas. Exactamente. De los números que maneja Brasil. La pregunta justamente es, por más que hoy, no, de verdad, a veces hasta parece inexplicable los pocos casos de frontera dentro del Uruguay que estamos teniendo, pero dado el contexto, no debería sorprender a nadie que eso se revierta tarde o temprano, Dios quiera que no. La pregunta concreta es, ¿tenemos los recursos para enfrentar esa hipótesis? En este momento, en el tema puntual de Rivera que tú decías, hay 8 camas de CTI, para hacer una idea, más o menos en la parte pública y 27, 28 del lado de la parte privada. ¿Hay acuerdos ya de recursos compartidos, público-privado? Hay el tema de la complementación, en el interior siempre estuvo arriba de la mesa. Bien. Y la idea de compartir recursos es fundamental porque ya, como le dijimos en la vez pasada, de esto nos salimos todos. Sí, exacto. Y no salimos separados. Para hacer una idea de Victoria, en la región porque esto atañe a la región norte, con Artigas y Rivera, pero también a la que es Cerro Largo, Rocha y 33, hace solamente en la región tiene 6 camas de CTI. 6 en toda la región. ¿Entre público y privada? 6 camas. No, público, solamente público. O sea, a nivel público tiene 6 camas de CTI. Iba a haber una ampliación con el famoso centro COVID en Minas, en La Valleja, y se iría a duplicar, quizá triplicar el número de camas. Las autoridades están muy interesadas en eso y en brindar han leído también con preocupación el tema de backup y la preparación para esto, y están haciendo todas las
acciones pertinentes. Pero porque además no solo hoy pensando en el COVID, pero pensando en tantas otras situaciones, que haya solo 6 camas en toda esa región, desde accidentes de auto, ACV, paros cardíacos, ¿no? O sea, al final uno termina diciendo, el COVID nos ha traído una gran oportunidad, más allá de todo lo que hay para lamentar, de poder repensarnos en tantos aspectos, ¿no? Y tal vez el sanitario sea uno. Yo creo que sí, en estas tragedias para la humanidad, como es esta pandemia, uno ve ventanas de oportunidad para que mejore el sistema, ¿no? Y un sistema que no por mera casualidad, si alguno ha ido por la Ruta 8, en el caso de la región del cual yo soy, porque soy médico en 33, uno ve las ambulancias especializadas que hacen kilómetros y kilómetros llevando pacientes. Y es por eso mismo, digo, qué casualidad que van a Montevideo y van siempre a nivel central. Bueno, a nivel público hay una carencia importante, si bien es bueno decirlo también y recalcarlo, que existe complementación con los prestadores privados, o sea, camas de CTI para ACE en el privado, también es importante que per se ACE o a nivel público aumente la dotación de camas. Y en ese sentido, el propio Cipriani, como no lo expresó, la idea era reforzar la capacidad operativa de los CTI que ya estaban instalados como el de Minas. Claro. Ahora, en la preparación, yo creo que el sistema uruguayo se está preparando muy bien. El gran tema es, y tú bien lo decías, nosotros le decíamos la espada de Damocles del sistema y lo planteamos desde el primer día del Comité Intersectorial de Crisis a nivel del Ministerio de Salud. La espada de Damocles es la frontera brasileña, porque hay una disparidad en la realidad que tenemos a nivel de Uruguay, en el cual estamos en una aparentemente meseta, con pocos casos y con una letalidad que es la letalidad más baja. Creo que está Chile, pero nosotros tenemos un 2,6 de letalidad. Y Brasil, a nivel de las Américas, es el que tiene peor letalidad, 6,8 tiene letalidad. Nosotros desde FEMI vemos con mucha preocupación. Tenemos una reunión con el ministro de Salud Pública, porque mandamos nota tanto a Álvaro Delgado como al Ministerio de Salud Pública, y tenemos unos planteos concretos para realizar y ponernos a trabajar, porque sabemos que las autoridades también están preocupadas. Nosotros queremos que las zonas a nivel de la frontera, dado que es una frontera viva y tiene realidades diferentes, sea determinada como una zona de alto riesgo de contagio. Que haya políticas diferenciales de reapertura a nivel de oficinas públicas y privadas, porque realmente, Victoria, no es la misma realidad que tenemos en Montevideo o en otros lugares que en la frontera, donde hay un trasiego permanente de población de un lado y para otro. Planteamos que hay que volver a una nueva normalidad. Nosotros somos conscientes desde FEMI que siempre desde el gobierno se nos ha escuchado, como en el caso de las escuelas rurales, en el comienzo de actividad y demás, pero en este caso me parece que la vuelta a la nueva normalidad tiene que ser diferencial a nivel de esta región, tanto de la este como de la norte y de estos departamentos. Abogamos a que se hagan test centinela, por ejemplo, el caso positivo, en los cruces fronterizos, para que por lo menos dimensionar un poco la gente que viene. Porque, por ejemplo, te pongo el caso ahora viene la zafra de la caña de azúcar. Exacto. Y como habrán visto en los medios, viene mucha mano de obra brasileña. Lo mismo que nos pasó en 33, y ahora 33, de pasar de tener ningún caso, tiene 12 casos. Pero poniendo los barbas en remojo de 33, y doy fe que las autoridades, tanto nacionales como departamentales, están actuando muy bien en ese sentido, una vez que tuvimos los casos importados, nos parece correcto que no negarles que vengan a trabajar, porque eso tampoco no está en nuestra órbita, sino que se den las garantías con los test sectorizados para ese núcleo de trabajadores, y que se den las garantías no solo para los que vienen a trabajar, sino para la propia población, porque estamos hablando de cerca de 100 trabajadores que van a venir. Para eso tenemos la idea de hacer test centinela, lo cual nos va a dar más garantías. Si se quiere, capaz que hasta hacer un aislamiento, lo hablarán más los epidemiólogos, hacer un aislamiento de 10 o 12 días, así se va el periodo de ventana y bueno, empezar a trabajar. Pero que se den las garantías, no tenemos necesidad de apurarnos en este sentido, y lo que queremos es preservar antes que nada la salud de la población. Lo que apura son las cosechas, ¿no? Exactamente, exactamente. Le quieren hacer una pregunta, no sé si está allí, si me escucha al menos. Sí. Bien. Sí, porque sí. Pepe Sena, a ver. Escucho. Sí, doctor, buenas tardes.
El presidente de la República dijo hace pocos días atrás que el nivel de ocupación de las camas de CTI era del 45%, no obviamente vinculadas a todas al COVID, sino por la ocupación natural que existe a esta altura del año. Quería preguntarle si usted tiene el dato de cuántas de ellas pertenecen al interior del país y si se mantiene el mismo nivel de ocupación que mayo del 2019, por ejemplo. En realidad la disquisición entre público y privado, la cifra exacta no la tengo ahora. Sé que andan alrededor del 35-40% de ocupación las camas de otras patologías que no son COVID. Claro. Nosotros volvemos a repetir, los pacientes se enferman de otras cosas. Claro. Y el riesgo real es el colapso del sistema sanitario, como muy bien me dijo Victoria. El tema es no sostener el sistema. Yo creo que se está trabajando bien, reforzando a diferentes niveles. Como bien habrán visto en los medios, FEMI ha propuesto el tema de fortalecer el primer nivel de atención, el tema de la telemedicina, porque, vuelvo a recalcarlo, el 80% de las patologías derivadas de COVID se solucionan en el primer nivel, con los debidos insumos de bioseguridad. No hay necesidad de llevarlos al segundo nivel y exponer al equipo sanitario, que es el que nos va a salvar, hacer la patria para estar resguardando la población, ¿no? Porque de esos 684 casos que tenemos en Uruguay, hay que tener en cuenta que 100 es personal sanitario, que justamente, probablemente, en el 99% de los casos se contagió atendiendo esas patologías de COVID. Claro. Ese es el tema. En el tema, es muy acertada la pregunta que hiciste, porque hay un protocolo de inicio de la coordinación quirúrgica hasta cerca de fines de mayo. Ese protocolo en su momento se planteó que hubiera entre un 30 y un 40% de resguardo de camas de CTI para poder comenzar. La pregunta y el planteamiento nuestro era, hay que hacer soluciones ad hoc y sobre todo en estos casos de frontera, porque se vuelve muy difícil tener 30-40% más camas de CTI en reserva si ya de por sí tenemos cerca de un 30 o 40% de camas ocupadas. Exacto. Acordémonos que la gente también se accidenta, que la gente sufre otro tipo de cosas y tenemos que tener esas camas disponibles, ¿no? Exacto. Claro. Doctor Bianchi, ha sido un placer de verdad, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Quería hacer una pequeña mención, porque yo creo que en estos tiempos que corren bien cortita, hoy es el centenario del nacimiento del pequeño Dionisio Díaz. Dionisio Díaz, un chiquito de 9 años, que forma parte del folclore olimareño, yo creo, del país, caminó 9 kilómetros hacia un paraje, El Oro, herido de muerte, con la chiquita, con su hermana de 1 año para salvarle la vida. Yo creo que es un ejemplo de heroísmo, de enfrentamiento y valor contra la adversidad. Y yo creo que ese día, como el día de hoy, lo que tenemos que recordar siempre, y más en estos casos. Yo creo, como te dije, Victoria, que nosotros vamos a salir. El ejemplo de estos chiquitos de interés y de valor es fundamental, no solo como médicos, sino como periodistas, sino como sociedad. Y yo creo que superando la adversidad vamos a salir adelante. Y muchas gracias, como siempre, por haberme dejado hablar en este espacio. No, por favor, gracias a usted y gracias por traernos al recuerdo de Dionisio, la verdad. Hasta luego, gracias. Pausa, que pasen bien. Ya venimos.